Buenos días, profesora y compañeras. Continuando con las exposiciones, el tema siguiente es sobre las intoxicaciones agudas y envenenamiento. Lo primero que se nos viene, ¿no?, a la mente cuando hablamos de intoxicaciones o envenenamiento, generalmente lo asociamos con intoxicaciones alimentarias, ¿no?, ya que esta es muy frecuente y que vemos en el día a día, ¿no? Y presentan características muy específicas como el edema de glotis o lesiones en la piel. Es decir, las intoxicaciones vienen a ser conjuntos de signos y síntomas que se presentan en una persona cuando ésta está expuesta ante una sustancia, provocando así alguna alteración funcional o alguna lesión en el organismo. Para ingresar a este tema, debemos de tener en cuenta algunos términos básicos, como por ejemplo lo que es intoxicación, que viene a ser un trastorno clínico que se produce como consecuencia de la interacción de una sustancia tóxica con un organismo vivo, produciéndose una lesión celular o un daño celular, desencadenando así lo que son las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas. Para que se produzca esta intoxicación, es necesario lo que debe existir una sustancia tóxica a la que el ser humano esté expuesta. Y para ello tenemos el otro término básico que es el tóxico, que viene a ser una sustancia química capaz de producir una lesión en un órgano o alguna alteración funcional en el organismo, ya sea un daño hepático o un daño renal o cardíaco. Y esto va a depender de qué tejido o este tóxico a qué tejido va a causar el daño. El otro término es xenobióticos, que viene a ser una sustancia química ajena al organismo, es decir, que no se produce en nuestro cuerpo, sino que podemos ingerirla a través ¿no?, del consumo de cualquier sustancia o algún producto químico. Entre las causas de intoxicación, como podemos observar en el cuadro, se dice de que la principal causa de intoxicación es de tipo medicamentosa, es decir, por medicamentos, y como podemos ver es el 50% de ellos, y por otras causas secundarias tenemos como el etilismo agudo, drogas de abuso o otras aquellas sustancias. Dentro de las sustancias medicamentosas, dentro de este subgrupo tenemos a las benzodiazepinas con el 50%, con el mayor porcentaje, y con un menor porcentaje al paracetamol, con el 4%. Dentro de las causas secundarias tenemos el etilismo agudo por causa del etanol, drogas de abuso con un 10%, siendo de mayor porcentaje la cocaína con el 60% y la heroína con el 12%. Y en otros, con un 10%, tenemos el alcohol no etílico, los cáusticos, los insecticidas, los gases y las setas. Aparte, se dice que el 5% de alta gravedad, es decir, que el 5% de estas intoxicaciones van a causar esta mayor gravedad, y lo que puede conllevar es que el paciente esté internado o vaya a lo que es a la unidad de cuidados intensivos. Lo que es el grado de toxicidad, es decir, vamos a verificar cuál una sustancia puede causar una lesión o la muerte, y va a depender de diferentes factores. Entre ellos tenemos la concentración de este tóxico a la cual la persona ha sido expuesta, la edad de este individuo, su sexo, qué cantidad de tóxico ha sido expuesta o ha sido a través de cualquier vía de penetración, ¿no? Ya sea vía inhalatoria, vía oral, vía enteral. También la sustancia o el tóxico en sí, el cual ha causado, valga la redundancia, la intoxicación, ¿no? Enfermedades o comorbilidades que tenga el paciente y a su vez también su estado nutricional. Todo ello nos va a dar qué grado de toxicidad va a tener esta persona. Ahora tenemos una clasificación. Esta clasificación es por el tiempo de exposición.
de este tóxico, ¿no? Tenemos en agudas, subaguda, subcrónica y crónica. La aguda básicamente nos habla de un tiempo menor de 24 horas de exposición, es decir, durante las primeras 24 horas, en donde el individuo va a presentar estas manifestaciones clínicas. La subaguda va de 1 a 14 días, la subcrónica va por encima de los 14 días, pero menos de 3 meses, y la crónica de 3 a 6 meses, ¿no? Las más frecuentes dentro de las agudas tenemos la intoxicación medicamentosa por un intento de suicidio, también puede ser de forma accidental, ¿no? Se ingiere medicamentos mayor a su dosis terapéutica y la cual puede causar una intoxicación, ¿no? O también una intoxicación fitógenas que se da por las plantas, por una exposición a las plantas. Y dentro de la subaguda, subcrónica y crónica, se asocian más que todo a los ámbitos laborales, ¿no? En donde los sujetos están expuestos a gases tóxicos en pequeñas dosis durante un lapso de tiempo. La diferencia de estas intoxicaciones, básicamente de la aguda que del resto de estas tres, es, es por la dosis a la que se expone el sujeto, es mucho mayor que en aquellos casos, ¿no? De una intoxicación subaguda, subcrónica y crónica, ¿no? En estas tres últimas, el tóxico es mucho menor y el tiempo de exposición va a tener que ser mayor para lograr desencadenar este efecto este efecto tóxico o estas manifestaciones clínicas, ¿no? Tanto signos como síntomas. También tenemos otra clasificación que se da ya sea si es de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? La intoxicación accidental, que es de forma involuntaria, generalmente se va a presentar que se da en intoxicaciones ambientales, profesionales, por medicamentos, por cosméticos, infantiles y una ingestión de alimentos contaminados. Se dice que en esta intoxicación accidental van a ser más frecuente la población pediátrica, es decir, los niños, ¿no? Mientras que en la intoxicación de forma voluntaria ocurre más que todo en aquellas personas que lo realizan por un intento de suicidio o de homicidio y se da más que todo en sujetos en la población joven o adulta. Luego tenemos el tipo de toxicidad, ¿no? Es decir, el tipo de tóxico por el cual se ha realizado hay estas manifestaciones clínicas o se ha realizado la intoxicación. Tenemos de tipo animal, entre ellos tenemos que puede ser a causa de carne de mal estado, productos del mar o algunos lácteos, ¿no? De causa vegetal, como las plantas, las hiedras, las semillas, los hongos, o también a una causa por algún químico o algún mineral, como por ejemplo el plomo, el carbón, el fósforo, el mercurio, los insecticidas, los plaguicidas, ¿no? Por órganos fosforados en este caso, ¿no? Dentro de los plaguicidas. También vamos a ver cuáles son las vías de ingreso o las vías de absorción. Tenemos como una vía principal, que es la vía digestiva, o la vía oral, la cual es que se da a través, ¿no? De la boca, ¿no? Y se dice que generalmente se da en niños, ¿no? En mayor casos hay. Pero también cuando en los jóvenes o en los adultos se da cuando hay alguna manifestación de algún intento de suicidio o de forma accidental o alimentaria. Luego de esta vía le sigue la vía respiratoria o inhalatoria y la vía cutánea o tópica. Ambas son de gran importancia y ambas se dan mayormente en el ámbito laboral, ¿no?
trabajadores de industrias expuestos a gases tóxicos que puedan ser inhalados y luego desencadenar un efecto tóxico a nivel de las vías respiratorias, ¿no? También puede, en el caso de la vía inhalatoria, en el caso de la vía cutánea, también puede causar, ¿no?, un efecto local en la piel, desencadenando una lesión, ¿no? Con estos gases irritantes, específicamente en qué zona ha sido el ingreso de este tóxico o la absorción, ¿no? En donde va a causar este daño. Luego tenemos otra vía, que es la vía parenteral. Esta vía es la más peligrosa porque el efecto clínico que se produce de forma inmediata, ya que va a ingresar de forma inmediata lo que es el torrente sanguíneo y por consiguiente se va a distribuir a todos nuestros órganos de nuestro organismo. Esta puede ser por vía endovenosa, por vía intramuscular, subcutánea, ¿no? Y puede ser a causa de una iatrogenia, ¿no? Al administrar una dosis de un fármaco por encima de la dosis terapéutica, ¿no? Ya sea por error o por una mala praxis, ¿no? La otra vía, que también puede ser una vía de absorción o de ingreso, es la vía rectal y también vía vaginal. Es frecuente más que todo en casos en donde las personas intentan esconder droga, ¿no? Pasar las drogas. Y esto se puede ver en los aeropuertos, donde se introducen, ¿no?, las personas, ¿no?, la droga a través de una ampolla, ya sea por la vía rectal o por la vía vaginal, para poder pasar desapercibidos, ¿no?, y no ser descubiertos que están transportando esta droga. Ahora, para ver lo que es la toxicocinética, esto es muy importante porque vamos a saber cómo se va a comportar el tóxico en el organismo para poder saber cómo logran su efecto en este. Y se va a dar a través de 4 procesos. El primero es la absorción, la distribución, el metabolismo como tercero y como último la eliminación. Pero para que se dé todo este proceso, lo primero que debe haber es que el individuo debe tener una exposición a una sustancia tóxica e ingrese al organismo a través de diferentes vías. Como les mencionaba, puede ser por vía digestiva, por la vía oral, por inhalación o respiratoria, tópica, cualquiera de las vías que he mencionado. Entonces, el proceso mediante el cual el tóxico va a ingresar desde la vía de absorción, cualquiera cual sea, hacia el torrente sanguíneo, ese proceso se llama el proceso de absorción. Por ejemplo, si una persona ingiere algún tóxico por vía oral en grandes cantidades, ¿no? O algún fármaco en grandes cantidades, ¿no? Para que este fármaco pueda llevar a cabo el efecto tóxico, primero el fármaco debe pasar por el estómago y luego al torrente sanguíneo. Y para que pase del estómago al torrente sanguíneo, tiene que absorberse por el tracto gastrointestinal. Y una vez que llegue ya al torrente sanguíneo, este se va a distribuir por todos los tejidos, ¿no? Como el corazón, el riñón, el hígado e incluso llegar al sistema nervioso central, dependiendo de qué tóxico sea, ¿no? Cuál sea, en cuál órgano se distribuye este tóxico, ¿no? Y luego, por consiguiente, lo que va a desencadenar son los efectos clínicos, ¿no? O las manifestaciones clínicas. Entonces, la absorción viene a ser básicamente, va desde el sitio de la administración hasta el torrente sanguíneo. El segundo proceso, que es la distribución, va de la distribución del tóxico una vez que se encuentre ya en el torrente sanguíneo y se va a distribuir, ¿no?, valga la redundancia, a todos los órganos, ¿no?, del individuo. Luego, como sabemos, el cuerpo va a ser capaz de transformar esta sustancia tóxica, bien sea en una sustancia no tóxica, que se le conoce como
destoxificación o también puede convertir en una sustancia mucho más tóxica a través del proceso de la metabolización. Y esto se va a realizar principalmente la metabolización de ese tóxico a nivel del tejido hepático, es decir, en el hígado. Finalmente, el último proceso es el de la eliminación. Como sabemos, el tóxico no va a permanecer en el cuerpo toda la vida, ¿no?, de la persona, sino que en algún momento va a tener que ser eliminada por alguna de estas vías. Y principalmente se da a la eliminación por la vía renal, es decir, por las vías urinarias, los riñones. Pero también existen otras vías las cuales se pueden eliminar, como a través de la saliva, a través de las heces o a través de la sudoración. Pero en mayor porcentaje se elimina a través de las vías urinarias. Ahora, dependiendo del tóxico, estos pueden tener mayor afinidad por ciertos tejidos. Por ejemplo, el órgano fosforado se dice de que esta sustancia tiene mayor afinidad por el tejido adiposo. Y estas sustancias, cuando ingresan al organismo, tienen la capacidad de acumularse en este tejido. Y ya que el efecto del tóxico hace que este efecto del tóxico sea mucho más duradero. Es decir, si el tóxico se almacena en el tejido adiposo y una vez que las concentraciones, ¿no?, del torrente sanguíneo disminuyan o ya empiezan a decaer, va a salir el tóxico, va a migrar del tejido adiposo hacia el torrente sanguíneo, ya que ahí en ese tejido adiposo se va a encontrar almacenado este tóxico, ¿no? Y va a ser como consecuencia que su efecto dure más, sea mucho más duradero. También tenemos otro tóxico, como por ejemplo el plomo y el flúor, que tienen afinidad por el tejido óseo. El arsénico tiene mayor afinidad por los tejidos epiteliales y el mercurio tiene mayor afinidad por los riñones. Ahora, las intoxicaciones van a tener manifestaciones clínicas o síndromes tóxicos, ¿no?, los cuales van a ser diferenciados y va a depender de qué tóxico ha ingerido o por cualquier vía, ¿no?, ha sido expuesto este individuo. Entonces, van a existir, ¿no?, síndromes que van a causar una depresión del sistema nervioso central y como consecuencia va a dar o van a presentar los pacientes lo que son una miosis, ¿no? Como por ejemplo el síndrome colinérgico, el síndrome narcótico opiáceo y el síndrome hipnótico sedante. Estos van a causar miosis pupilar. Mientras que también, en su contra, hay otros que van a causar lo que es o van a producir una activación del sistema nervioso central, provocando una midriasis pupilar. Y entre ellos, entre los síndromes tóxicos, tenemos el anticolinérgico, el simpático mimético, el alucinógeno y el serotoninérgico. Estos síndromes van a causar lo que son midriasis pupilar. Esas manifestaciones clínicas es muy importante conocerlas. ¿Por qué? Porque cuando no vamos a saber cuál es el tóxico que ha causado esta intoxicación, vamos a través de estas manifestaciones clínicas a asociar a cuál es el causante y por consiguiente poder dar un tratamiento específico en función al tóxico que ha sido expuesto el individuo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no tiene manifestación, una sintomatología o presenta confusión, diarrea, broncoespasmos, cialorrea, una bradicardia, taquimia, hipotermia, eh, y también miosis pupilar, lo que vamos a relacionar con el tóxico pueden ser causadas por los órganos fosforados o las setas, ¿no? Así también, por ejemplo, tenemos un tóxico de atropina,
los cuales sus manifestaciones van a ser confusión, retención urinaria, rubor facial, hipertensión, taquicardia, taquimia, hipertermia y midriasis pupilar. Entonces, al no saber cuál es el tóxico, a través de estas manifestaciones clínicas nosotros vamos a decir, puede ser el causante, la atropina, los antihistamínicos, tal vez algún antihistamínico, ha consumido el individuo, ¿no? Atropina o neurolépticos, ¿no? También, por ejemplo, otro de los ejemplos es si el tóxico es un opioide o un opiáceo, en donde sus manifestaciones clínicas tenemos como el coma, depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas, vómitos, hipotensión, bradicardia, bradipnia, hipotermia y una miosis pupilar. Y las benzodiazepinas y los barbitúricos lo que causan es coma, depresión respiratoria, hipotensión, bradipnia y una miosis pupilar, que esto es a través del síndrome de los hipnóticos y de los sedantes. Entonces, esto es muy importante cuando no se sabe o no se tiene de forma específica cuál es el tóxico que ha causado, ¿no? Toda esta intoxicación, ¿no? al paciente o al individuo. Ahora, ¿cuándo debemos de sospechar de una intoxicación? Hay algunos criterios en los cuales uno debe tener, ¿no? en cuenta cuando no se sabe si el paciente, por ejemplo, está inconsciente sin causa aparente. Es decir, el paciente se desmayó y nadie sabe el por qué, ninguno de sus familiares se manifiesta por qué, no estaba consumiendo nada, no tiene un antecedente o alguna enfermedad, ¿no? que pueda contribuir a que el paciente eh, de un momento a otro, ¿no? Se desmaye o esté inconsciente, ¿no? Simplemente te refieren que él estaba, de un momento a otro se desmayó, ¿no? También puede ser aquellos pacientes que presentan convulsión y no tienen como antecedente epilepsia o no han tenido ningún trastorno sistémico o tampoco la convulsión es a causa de fiebre. Entonces se podría relacionar que puede ser por alguna intoxicación. Algunos pacientes con acidosis metabólica sin causa aparente, arritmia cardíaca súbitas, ¿no? Colapso circulatorio o alteración del estado mental, ¿no? Más que todo esto se ve en aquellos pacientes jóvenes que no tengan ningún tipo de antecedente, ¿no? Y se relacionan a las intoxicaciones por opioides, ¿no? En cualquiera de estos criterios, ¿no? Se debe considerar que el paciente ha presentado una intoxicación. Ahora, para ello se debe realizar un diagnóstico clínico oportuno y se requiere, ¿no? de varias fases, ¿no? Las cuales, por ejemplo, la anamnesis, que viene a ser, ¿no? como sabemos, el interrogatorio o realizar preguntas a través de la fuente primaria, que es el paciente, ¿no? Si éste no ha perdido o no hay alguna alteración de su estado mental, o de los familiares los cuales lo han traído, ¿no? que es una fuente secundaria. Y en caso de intoxicación hay ciertas preguntas que se deben realizar específicamente, que las voy a mencionar más adelante. También realizar un examen físico, es decir, cómo está la piel, cómo es el olor del contenido gástrico, tal vez hay residuo gástrico, examinar lo que es la cavidad oral, verificar si hay alguna quemadura o la ropa tiene tal vez algún olor, algún plaguicida o algún hidrocarburo. Y también con ello verificar el tamaño pupilar. El otro es los toxíndromes, ¿no? o las manifestaciones clínicas, como les mencionaba, ¿no? que son síntomas característicos que nos va a permitir identificar cuál ha sido en sí el tóxico que está causando todo este proceso, todo este daño, ¿no?
Y básicamente estos 3 fases se van a realizar de forma, consecutiva, ¿no? A la vez preguntando, indagando, examinando, viendo las manifestaciones clínicas. Y de forma específica, ya cuando se sabe cuál es el tóxico causante de todo esto, daño, ya se va a realizar la descontaminación del paciente, ¿no? De este tóxico y en casos ya extremos lo que se requiere, se administra lo que es el antídoto, ¿no? Con el fin de antagonizar el tóxico en caso de ser necesario. Ahora, como les hablaba, en la anamnesis se va a realizar ciertas preguntas, ¿no? Es un interrogatorio que se puede realizar al mismo paciente, si se puede, o a algún familiar, ¿no? Son 7 preguntas, las cuales la primera pregunta conlleva a las siguientes 6 preguntas, las cuales se relacionan, ¿no? Tienen una correlación las 7 con la primera. Y la primera nos habla del qué, con el fin de poder identificar cuál es el tóxico que está causando, ¿no? Todas estas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, te pueden decir, estaba fumigando y presentó estos síntomas de un momento a otro, ¿no? Entonces, es por obvias razones que no tenía la indumentaria adecuada, ¿no? Indagar el tipo de sustancia que estaba utilizando, ¿no? Con qué sustancia estaba fumigando, ¿no? Es con el fin de identificar el tóxico en sí. La segunda pregunta es el con qué. Muchas veces vienen los pacientes solamente por intoxicación, pero uno piensa que solamente es por un tóxico, los cuales están las manifestaciones. Y generalmente los jóvenes o adultos que lo realizan por algún intento de suicidio o otros motivos, em, hacen que o utilizan 2 tóxicos a la vez. Entonces pueden, por ejemplo, supongamos, ¿no? Tomó diazepam con alcohol. Entonces ya la intoxicación no solamente se puede identificar por un solo tóxico, sino ahí vendría a ser ya 2 tóxicos los cuales vamos a tener, ¿no? Están produciendo estas manifestaciones, ¿no? O tal vez, tomó mucha medicación o la medicación, mayor a lo que es la dosis terapéutica, ¿no? Entonces, tal vez tomó 2 medicamentos, no solo uno de forma excesiva, sino fueron 2 2 en conjunto a la vez. La tercera pregunta es el cuánto, es decir, para poder verificar la cantidad que es del tóxico, ¿no? Importante, un ejemplo es de una dosis terapéutica, es del medicamento del paracetamol, ¿no? En grandes cantidades, por ejemplo, en mayor a 140 miligramos por kilo de peso, ya el paracetamol, este medicamento ya no tiene una acción terapéutica, sino una acción ya, una dosis tóxica. Y el paciente es importante realizar esta pregunta, el cuánto, para saber qué cantidad ha ingerido o ha consumido, ¿no? El paciente. También en toxicología se habla mucho de lo que, de una relación. De mayor toxicidad, lo que va a conllevar a tener es una mayor mortalidad, ¿no? Aunque hay algunas excepciones en donde ciertos tóxicos en pocas dosis pueden causar la muerte. La cuarta pregunta es el cómo, es decir, a través de qué vía ingresó ese tóxico. Las vías, como las mencioné, en cualquiera de ellas puede ser su ingreso, ¿no? Y causar este daño al paciente, ¿no? Por ejemplo, los plaguicidas se pueden absorber por todas las vías, no hay una vía específica, pero el mercurio, ¿no? Se absorbe solamente por vía inhalatoria. El cuándo, la quinta pregunta, en donde es para poder verificar el tiempo transcurrido desde el accidente, ¿no? Algunos tóxicos demoran en presentar su toxicidad,
Es decir, no son de forma inmediata que van a presentar la sintomatología el sujeto, ¿no? Por ejemplo, el metanol, se dice que al inicio se va a encontrar a la persona como si hubiera ingerido un alcohol, pero que la toxicidad, ya lo vamos a ver esas manifestaciones específicas, a las 24 horas de haber ingerido este tóxico, ¿no? Y el paracetamol al inicio va a presentar vómitos, pero ya después, a las 24 horas, va a presentar ya sintomatología. La sexta pregunta es ¿dónde? Es decir, el lugar donde ocurrió. Eh, las intoxicaciones alimentarias, por ejemplo, el botulismo, el cual es la persona ingiere esta comida contaminada, es muy específico verificar el lugar con el fin de que tal vez otras personas puedan llegar con la misma sintomatología. Entonces ya se va a tener con certeza que es en qué lugar fue que se realizó esta intoxicación alimentaria. La séptima pregunta y última es ¿quién? Y lo relacionan mucho a la ocupación, pero también puede ser relacionar con la edad. Por ejemplo, un adulto que ingiere el querosene no va a tener menor morbilidad que un niño, ¿no? Y en relación a la ocupación es, por ejemplo, un pintor va a tener una exposición a las pinturas que tienen solventes, ¿no? Por su misma ocupación. O un agricultor, al momento de fumigar, ¿no? Va a tener esta exposición a comparación de otra persona con otra profesión u ocupación. Ahora, al ingresar el paciente, ¿no? Al hospital o a la unidad donde nos encontremos, ¿qué medidas de estabilización de hemodinamia y tratamiento de soporte se van a realizar? El objetivo acá es poder preservar las funciones vitales del paciente, ¿no? Y tratar primero al paciente y luego ya a la intoxicación o el motivo o el causante o el tóxico que está generando todas estas manifestaciones. Y esto lo que debemos hacer es que todo paciente con intoxicación debemos de tratarlo como un paciente politraumatizado. Es decir, que vamos a tener que utilizar o realizar, ¿no? El protocolo o aplicar, ¿no? El ABC, pero acá agregado el DIE específicamente de la intoxicación. Como sabemos, el A, que significa mantener lo que es las vías aéreas permeables, y lo que se va a realizar es limpiar la vía aérea de secreciones o elementos que obstruyan el flujo de aire, ¿no? Con el fin de que el paciente tenga una ventilación pulmonar buena, ¿no? Esto se va a poder evidenciar a través de la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. La B de ventilación, verificar la espación torácica, escuchar la respiración y sentir el flujo de aire. En casos ya muy urgentes o extremos, se puede realizar lo que es la intubación, ¿no? Al paciente. Pero básicamente es valorar la respiración, su frecuencia y su profundidad de esta respiración. La C de circulación va a consistir en verificar el pulso y la presión arterial y la monitorización con un electrocardiograma. Y en casos ya necesarios, o bueno, que siempre realizamos, es colocar una vía endovenosa, ¿no? Para poder administrar algún líquido o tal vez se pueda ya administrar algún antídoto, ¿no? En casos ya extremos del tóxico. La D del estado mental, que esto ya la D y la E es específico de la intoxicación, ¿no? El protocolo, en donde vamos a valorar a través de la escala coma de Glasgow, ¿no? Su estado mental y también agregar lo que es el tamaño y reactividad de las pupilas. Como les había presentado la sintomatología, tal vez no se sabe si es una intoxicación o no. Entonces, con los criterios que les mencioné, ¿no? Evaluar al paciente, valorar también lo que es el tamaño y reactividad pupilar. Y finalmente la E de exposición se va a eliminar contaminantes externos, ¿no?
Si es, por ejemplo, un agricultor que está fumigando, ¿no? Retirar lo que es la ropa, ya que ahí en la ropa hay la concentración de ese tóxico. Entonces vamos a tener que eliminar esos contaminantes externos. Luego tenemos lo que es el tratamiento específico. Ya específicamente en las intoxicaciones se realizan 3 tratamientos o 3 acciones, que la primera consiste en disminuir la absorción del tóxico, aumentar su eliminación y en casos de que siga preservando lo que es la sintomatología, ya administrar lo que son los antídotos de este tóxico. Pero para ello tenemos que realizar ciertas medidas de descontaminación, los cuales van a hacer que el tóxico sea eliminado del organismo y no puedan, no puedan llevar o conllevar a un daño más, que el daño sea mucho mayor, ¿no? Que el tóxico no pueda causar un daño mayor en el paciente. Esto se puede dar a través de 2 medidas, una que es la irrigación ocular, casos en donde el tóxico ha entrado en contacto, ¿no? Con las escleras, con los ojos, ¿no? El tóxico y con los ojos del individuo, o la descontaminación cutánea, en aquellos casos de los agricultores que utilizan estos plaguicidas, ¿no? O tienen una indumentaria inadecuada, ¿no? Entonces, la descontaminación, la irrigación ocular se realiza con agua y con cloruro, y como vemos en la imagen, y esta se realiza durante 15 a 30 minutos, ¿no? Durante ese tiempo con bastante cloruro y agua. Y la descontaminación cutánea se va a realizar con agua y con jabón, en donde se retira toda la ropa, ya que en ella no queda impregnada el tóxico aún. Entonces se va a bañar durante 15 a 30 minutos también al paciente con agua y jabón. Pero para ello, para ambas medidas de descontaminación, la persona que va a realizar esta acción se debe proteger, más que todo una protección personal, que no se va a utilizar una mascarilla y guantes, ¿no? Si no, por el contrario, lo que va a causar es que exista también la persona que quiere, ¿no? Ayudar, va a ser intoxicada a su vez. Dentro de las medidas para disminuir la absorción del tóxico por vía oral, tenemos lo que es el uso del carbón activado, el cual se va a administrar ya sea por vía oral o por la sonda nasogástrica de 25 a 50 gramos, y este se va a disolver con un líquido, el cual al ingresar por cualquiera de las vías, ¿no? Lo que hace va a ser unirse de forma fuerte al fármaco o esta sustancia tóxica, ¿no? Que no sabemos qué tóxico ingirió, pero eso va a ser. El carbón activado lo que va a hacer es unirse al tóxico y va a formar un complejo, impidiendo así que este tóxico se absorba. Es decir, que el tóxico pase de la vía digestiva a la circulación sanguínea, ¿no? O a la vía sanguínea y por consiguiente se distribuye a los órganos y cause todo un daño sistémico. Entonces, para evitar esto, se une el carbón activado y impide que se absorba, ¿no? Entonces, al no absorberse, este tóxico lo que va a hacer es que se elimine a través de las heces, es decir, va a hacer su digestión y se va a eliminar en heces. La otra medida es por lavado gástrico y el vómito, la inducción del vómito. Ambas medidas se deben realizar a pacientes que no tengan alguna alteración del estado de conciencia, ya que si el paciente está con una alteración del estado de conciencia, lo que va a causar es una broncoaspiración, ¿no? Otro daño va a conllevar. El lavado gástrico es útil cuando el paciente tiene menos de 6 horas de haber ingerido esta sustancia tóxica, ¿no? Menos de 6 horas, entonces se va a administrar lo que es agua con cloruro, ¿no? 250 mililitros de agua con cloruro
y se va a repetir este lavado hasta que más o menos 5 a 10 veces, hasta que veamos que el tóxico, que esta sustancia tóxica ya ha sido eliminada. Y el otro es la inducción al vómito, ¿no? La cual se va a realizar con algún medicamento que provoque alguna irritación de la mucosa gástrica y por consiguiente conlleve al vómito, ¿no? Para ello se utiliza lo que es ipecuana, 300 mililitros diluido en 200 mililitros de agua, ¿no? Eh, Generalmente cuando esto se realiza cuando el paciente ha ingerido pastillas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, y si se tiene conocimiento de cuántas pastillas se ingirió, entonces debemos también de estar, valorar o contabilizar las pastillas que salen a través del vómito, ¿no? Llevar ese conteo. Cualquiera de las tres medidas, ¿no? Se va a impedir que se absorba tóxico y sea limitado su efecto, ¿no? Algunas literaturas recomiendan que primero se debe llevar a cabo el vómito antes del lavado gástrico, ¿no? Mientras que otras dicen lo contrario. Ahora, existen contraindicaciones para el lavado gástrico y para la inducción del vómito. Como les mencionaba, una de ellas era por la alteración del estado de conciencia, ya que puede llevar a la broncoaspiración. Pero también se debe a, por ejemplo, si sabemos que ha ingerido algún cáustico e hidrocarburo, ¿no? Por ejemplo, lejía, si ha ingerido el paciente, entonces al realizar este vómito, inducir el vómito o el lavado gástrico, lo que vamos a causar es que estas sustancias, como son irritantes, son muy lesivas, ¿no? Y al inducirlo va a sufrir el paciente lo que es perforación gástrica o alguna lesión de las vías digestivas altas o superiores, ¿no? Entonces vamos a causar otro daño aparte de su intoxicación. También tener cuidado con aquellos pacientes que han ingerido barniz o polimentos de muebles, pacientes en shock, mujeres embarazadas, pacientes menores de 6 meses o aquellos con alguna alteración del estado de conciencia, ¿no? También, dentro de las otras medidas, como les mencionaba, era el aumentar la excreción del tóxico. Estas medidas de la eliminación se va a dar a través de los diuréticos, ¿no? Es importante, ya que el tóxico o el fármaco puede eliminarse a través de las vías urinarias, ¿no? Tenemos que saber si ese tóxico, ese fármaco se puede eliminar, porque si nosotros administramos este diurético y el fármaco o el tóxico, ¿no? Esta sustancia tóxica no se puede eliminar a través de las vías urinarias, pues este método no va a ser eficaz. El otro es la terapia dialítica, el cual se va a utilizar la diálisis como una medida de emergencia en donde no se pueda revertir el efecto del tóxico, ni tampoco se pueda eliminar a través de las distintas vías del organismo, ¿no? Si no se puede, ya no hay otra, digamos, opción, entonces se recurrirá a lo que es la terapia dialítica. Y la otra medida es modular el pH urinario. Esto va a favorecer a que el fármaco pueda eliminarse en algunos casos a través de la vía urinaria. En cuanto a la eliminación a través de la orina, en algunas literaturas se recomienda la expansión volumétrica, es decir, administrar o hidratar, sobrehidratar al paciente, ¿no? Como les decía, de entre las medidas de estabilización hemodinámica, ¿no? En una de ellas, mientras estamos verificando la permeabilidad de las vías aéreas, la respiración, la circulación, ¿no? Colocamos lo que es una vía endovenosa. Entonces, por esa vía se puede hidratar al paciente, sobrehidratar con cloruro, ¿no? A chorro se administra,
Y esto hace, ¿no?, como consecuencia que el paciente no orine, siempre y cuando el tóxico pueda ser eliminado a través de las vías urinarias, siempre teniendo presente eso. Ahora, existirán o habrán situaciones en las cuales no se pueda eliminar el tóxico, ¿no? Sino que lo que se debe realizar es revertir el efecto tóxico administrado. Y esto se va a realizar a través de algún medicamento, el cual se denomina antídoto. El antídoto viene a ser un conjunto de medicamentos a través de diversos mecanismos, ¿no? Impiden, mejoran o hacen desaparecer algunos signos y síntomas de las intoxicaciones. Si el paciente, por ejemplo, si el paciente se intoxicó con algún fármaco antagonista colinérgico, entonces debemos de aplicar un agonista colinérgico. Es decir, algo contrario, ¿no? Completamente contrario, que provoca un efecto contrario, ¿no?, a la sustancia tóxica. Y para ello existen diferentes antídotos o un antídoto específico para diferente tóxico o agente causal. Por ejemplo, para las benzodiazepinas, el antídoto es el flumacenilo. Para los opiáceos, el antídoto es la naloxona. Para el monóxido de carbono, bueno, su antídoto, aparte de retirar a la persona, ¿no?, de este lugar, es colocar oxígeno. Para los órganos fosforados y carbamatos, la atropina. Para el paracetamol, el N-acetilcisteína. Para la isoniazida, la piridoxina. Y para el metanol es el etanol o el fomipizol. Ahora, existe también un algoritmo de intoxicación aguda, ¿no?, que básicamente es un resumen de lo que les acabo de explicar, en donde lo primero cuando llega un paciente, ¿no?, por ejemplo, al servicio de shock trauma, el manejo inicial es el ABC, ¿no? Y específicamente ya cuando sabemos que ha sido una intoxicación, agregamos el DIE, ¿no? Y el apoyo vital, en donde principalmente es conservar la vida del paciente, ¿no?, las funciones vitales, ¿no? Cuando ya se sabe que ha sido una intoxicación y se conoce cuál es el tóxico con total certeza, entonces ya se realizan lo que son las medidas, ¿no?, que les mencionaba, como por ejemplo prevenir la absorción, favorecer la absorción, aumentar la eliminación o excreción, y ya en caso extremo, administrar el antídoto. Cuando se tiene dudas diagnósticas o terapéuticas conociéndose el tóxico, también se va a actuar con esas medidas específicas. Pero cuando la sustancia o el tóxico no sabemos cuál ha sido, ¿no?, el causante de todas estas manifestaciones, pero las manifestaciones clínicas sí existen y sabemos que ciertas manifestaciones clínicas dan cierto tóxico, entonces ya sabemos, como consecuencia de las manifestaciones clínicas, podemos identificar el tóxico, entonces lo tratamos como una intoxicación y realizamos las medidas como prevenir la absorción, favorecer la absorción, aumentar la eliminación y administrar el antídoto. Pero si no hay existencia de estas manifestaciones clínicas o toxíndrome, debemos de comunicarse, ¿no?, inmediatamente con un centro toxicológico para que puedan realizar las pruebas toxicológicas y con certezas tener qué tóxico ha sido el causante para poder realizar las medidas específicas de una intoxicación. Ahora, como les mencionaba al inicio, existe intoxicación medicamentosa e intoxicación no medicamentosa, ¿no?, en donde les mencionaba que el 50% de intoxicaciones es por medicamentos, siendo de ellas las benzodiazepinas el 50%, ¿no?, de mayor porcentaje. También tenemos barbitúricos, litio, digoxina, paracetamol, antidepresivos, tricíclicos. Las benzodiazepinas van a deprimir el sistema nervioso central
por inhibición del ácido gamma-aminobutírico. Y van a presentar como manifestaciones clínicas del estupor, coma, ¿no? Y al deprimir va a haber lo que es la meiosis. En su tratamiento específico o como su antídoto tenemos el flomacenil. El paracetamol tiene una dosis terapéutica, pero cuando ya se ingiere mayor o igual a 10 gramos, ya tiene una dosis tóxica. Entre sus manifestaciones son náuseas, vómitos, descenso de la protombina dentro de las 24 a 48 horas, y al cuarto día lo que puede evidenciarse es una insuficiencia hepatocelular, coma y la muerte. Y dentro del tratamiento tenemos el antídoto, el N-acetilcisteína y el trasplante hepático. Y como un menor porcentaje, como veíamos al inicio, existen las intoxicaciones no medicamentosas, dentro de las cuales están los alcoholes y glicoles, como el etanol, el alcohol metílico, el etilenglicol y otros glicoles, también los cáusticos, que son los productos de limpieza, como la lejía, los insecticidas por órganos fosforados, los gases, los cuales son inhalados, ¿no? Son sustancias irritantes de las vías respiratorias, y las drogas de abuso, que mayormente son los opioides y los psicoestimulantes. Dentro del alcohol metílico, sabemos que se absorbe por la piel y pulmones, pero mayor frecuencia se da una intoxicación oral. Las dosis tóxicas son de 10 a 30 mililitros. Clínicamente va a presentar lo que es hipotermia, hipoglicemia, acidosis metabólica y broncoaspiración. Sabemos que se oxida en el hígado, pero su toxicidad se va a deber más que todo a los metabolitos. El tratamiento general, ¿no?, es el ABC y la corrección de la acidosis con bicarbonato, también vaciado gástrico. Y el tratamiento específico es el adenol intravenoso más hemodiálisis más ácido fólico. En los opioides, que mayormente y más común se da por una intoxicación por heroína, clínicamente va a presentar el paciente miosis puntiforme, depresión respiratoria y coma. Y el tratamiento del antídoto es la naloxona, y en algunos pacientes van a requerir del soporte ventilatorio a través del ventilador mecánico, ventilación mecánica. Los cáusticos tenemos ácidos y álcalis, los cuales van a causar una lesión directa en el tracto digestivo, más una lesión producida por altas temperaturas secundarias a reacciones químicas. Los ácidos lo que van a causar es una necrosis coagulativa, conllevando así una lesión en estómago, y los álcalis van a causar una necrosis liquefactiva, dañando así o produciendo lesiones en el esófago. Dentro del tratamiento tenemos de soporte, analgesia, volumen, monitorización de las complicaciones, un lavado de la cavidad oral, no lavado gástrico ni inducir al vómito, ya sabemos por qué estos pueden causar una perforación o irritar las vías digestivas superiores, y un reposo digestivo. Los gases irritantes, ¿no?, que son hidrosolubles, los cuales van a causar una inflamación de la mucosa, y los menos solubles causan un daño alveolar sin manifestaciones irritativas en las vías altas. Clínicamente van a presentar ira, afecta al sistema nervioso central, causando vértigo, agitación, convulsiones. Y el tratamiento es asegurar una oxigenación, broncodilatadores y analgesia, ¿no? Retirar al individuo de estas zonas donde hay presencia de gases irritantes y administrar lo que es oxigenoterapia. Los insecticidas, que se dan básicamente por órganos fosforados y carbamatos, y su absorción se da por el tracto gastrointestinal, por piel, mucosas y vías respiratorias. Es decir, por todas las vías se da su absorción este tóxico, ¿no? No hay una vía específica. Clínicamente va a presentar manifestaciones muscarínicos y nicotínicos, como
como la neurotoxicidad retardada y lesión tóxica directa sobre el parénquima. Tratamiento sintomático, aspiración de secreciones, intubación si se requiere, una ventilación mecánica, lavado gástrico y también con carbón activado. Y el antídoto es la atropina en altas dosis. La intoxicación por monóxido de carbono. Las características del gas, sabemos que no tiene olor, es característico, no hay este olor característico, es incoloro, poco irritante, densidad menor que el aire. En los tejidos que van a tener alguna lesión son los más sensibles ante ese tóxico, es el cerebro, el corazón y el pulmón. Clínicamente va a haber una manifestación leve, moderada, grave y muy grave. Dentro de la leve tenemos mareo, cefalea, náuseas, vómitos. Y dentro de la moderada tenemos lo que es ataxia, visión borrosa, desorientación, grave, coma, mionecrosis, convulsiones. De la muy grave, lo que es el edema cerebral, aumento de la presión intracraneana y muerte. Y el tratamiento es básicamente el ABC, administrar lo que es oxígeno en altas concentraciones, ventilación mecánica cuando sea necesario, si lo requiere el paciente, ¿no? Y la corrección metabólica. Ahora, el otro tema que tiene mucha relación es el envenenamiento, ¿no? El envenenamiento básicamente es cuando la persona ingiere, ¿no?, alguna sustancia tóxica o venenosa, ¿no?, ingiere en su organismo, ¿no? Y estas pueden causar diferentes manifestaciones, diferentes motivos pueden ser, tal vez farmacológicas, causas involuntarias o causas también voluntarias que pueden ser más que todo en jóvenes o en adultos, ¿no?, que tomen decisiones como el suicidio o también como un homicidio. Existen también diferentes vías las cuales se van a poder absorber, que son las vías características de una intoxicación, ¿no? En forma inhalatoria, por vía respiratoria, por vía dérmica absorbidos, ingeridos por vía enteral, ¿no?, vía oral, o inyectados, ¿no?, por vía parenteral. Dentro del envenenamiento por inhalación, estas van a producir, no se produce por el ingreso de gases, aerosoles, por la vía aérea, llegando a los pulmones e intoxicando a todo el cuerpo, ¿no? Como les decía, existen varias fases en las cuales la absorción, la distribución, ¿no?, en el cual al ingresar ya al torrente sanguíneo, ¿no?, en este caso a través de los pulmones se da el intercambio gaseoso del CO2 con el oxígeno. Ahí va a pasar ya al torrente sanguíneo y se va a distribuir a todos nuestros órganos y va a haber un daño, ¿no?, sistémico, intoxicar a todo nuestro cuerpo. El envenenamiento también por absorción se va a producir por estas sustancias tóxicas por vía cutánea, debido al tacto, ¿no?, donde envenena también a todo el cuerpo, y cuando no se utilizan las medidas preventivas, ¿no?, como una buena indumentaria, si está fumigando, ¿no?, en algún caso, o algún tóxico se está tocando, entonces utilizar guantes o alguna medida de protección. El envenenamiento por ingesta, por vía oral, ¿no?, se va a producir de líquidos, alguna comida, o por vía enteral, ¿no?, llegando al estómago e intoxicando todo nuestro cuerpo. También tenemos el envenenamiento por inyección, el cual se va a producir por el ingreso de estos gases, fluidos, sustancias líquidas desconocidas, ¿no?, por vía ya sea intravenosa, intramuscular, intradérmica, ¿no?, y se distribuye a todo el cuerpo, ¿no? Muchas veces a pacientes
drogadictos llegan a administrarse altas sustancias o tóxicas, llegando inclusive, ¿no? Llevándolo a la mortalidad. Y este envenenamiento, estas sustancias, ¿no? Van a producir manifestaciones o síndromes y van a depender de qué síndrome característico, dependiendo del tóxico, ¿no? Puede ser el síndrome colinérgico, van a presentar miosis, confusión, coma, salivación, sudoración, lagrimeo, hipotermia, broncoespasmo, diarrea o síndrome muscarínico, en donde presentarán sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos, calambres, diarrea, miosis e incontinencia. Y el síndrome nicótico, fasciculaciones, debilidad muscular, fallo respiratorio, parálisis muscular y taquicardia. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Eh, Muchas veces, bueno, la primera acción es prevalecer lo que es la vida del paciente, ¿no? Actuando con el ABC, pero a veces el envenenamiento es más la causa eh, por el suicidio, ¿no? Entonces es ahí donde se debe buscar esa información, ya sea de fuente secundaria, a través de los familiares del individuo, en el cual podemos a veces, se puede presentar que de forma ya repetitiva, las cuales no es la primera vez que lo realizan, y se tiene que tener en cuenta eh, siempre si fue de forma voluntaria o de forma involuntaria este envenenamiento. Las medidas específicas que se va a realizar son disminuir la exposición al agente del tóxico, ya sea si ha sido este tóxico o este veneno, ¿no? Sea por ingestión, por inhalación, por un contacto con la piel o por contacto con los ojos. La otra medida es aumentar la eliminación, ¿no? A través de la diuresis, la hemodiálisis ya en casos extremos, o administrar si no ha funcionado o no se ha eliminado este tóxico, no puede ser o este veneno. Entonces lo que se coloca es el antídoto. En el caso de que también se pueda verificar que ha sido por un suicidio, lo que se debe realizar, aparte de conllevar o mantener lo que es mantener la vida de la persona, es también realizar lo que es una consulta o un llamado a lo que es la parte de psiquiatría, ¿no? Para que pueda ser tratado el paciente, tal vez por alguna depresión u otro motivo que le ha conllevado a tomar esta decisión. ¿Y qué no hacer? ¿Qué no se debe hacer? No se recomienda ofrecerles líquidos, ¿no? Ya que puede propiciar a que se absorban estos venenos, ¿no? Hay algunos venenos que si uno le da líquido va a promover a la digestión de estos y como consecuencia, al haber la digestión, llegar al estómago, llegar al tracto gastrointestinal, se va a absorber y va a ir a todo el torrente sanguíneo y luego va a presentarse a todos los órganos del cuerpo y conllevará la mortalidad, ¿no? Si no se actúa de forma inmediata. Ni tampoco se debe inducir al vómito, ya que algunas sustancias cáusticas o destilados de petróleo, ¿no? Como sabemos, puede conllevar a realizar un daño en el esófago, en alguna parte de las vías digestivas superiores, ¿no? O causar alguna irritación. Eh, bueno, eso es relacionado a lo que son intoxicaciones agudas y envenenamiento. Muchas gracias.